Bienvenidos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, falso día de descanso, domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Así que no fue Jesús, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, ni los apóstoles, ni los discípulos del Señor Jesucristo los que cambiaron la ley de Dios, los que adulteraron el cuarto mandamiento, los que pusieron al mundo y a la humanidad a adorar al Dios Baal y al Dios Sol en el nombre de Cristo Jesús. Fue el sistema romano papal el que hizo el cambio deliberado, premeditado, maquinado, conspirado por la influencia y el auspicio de Satanás, queridos amigos, el enemigo de Dios, de su ley y de su palabra y de su pueblo. Domingo, falso día de descanso y de adoración a Dios. Sábado es el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor, queridos amigos, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, como escrito está en Éxodo 28 al 11.
Acuérdate del día sábado para santificarlo. Así comienza este mandamiento que adulteró el sistema romano papal. Dice el Señor, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, si tuvieran caballos, bueyes, mulas, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, queridos amigos. ¿Habías oído que ese es el 4º mandamiento? Cuando el Papa lo que hace es poner, dizque, el tercero, porque como quitó el 2º mandamiento que prohíbe adorar imágenes y adorar reliquias y adorar cuadros y prender velitas, quitó ese segundo, ese sí lo borró de un tajo, queridos amigos. Entonces, primero, dizque amar a Dios sobre todas las cosas, pero así no dice el 1er mandamiento. Segundo, dizque santificar no jurar el nombre de Dios en vano. Y tercero, dizque santificar las fiestas. Oigan ustedes, tan tremendo. Y oír misa entera todos los domingos y días de guarda. Falso de toda falsedad. Esos son los mandamientos, pero, queridos amigos, de los hombres, no los mandamientos eternos de Dios. Los mandamientos de Dios son eternos. Los mandamientos de los hombres no resisten ni resistirán el ácido de la verdad, ni soportarán la presencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos amigos, en esta hora de caos social y en esta hora de caos político, médico, alimenticio y en esta hora de caos moral en esta tierra y en este mundo, amorosamente el Señor nos invita. Escrito está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera, dice el Señor con admiración, quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, queridos amigos? No se contenten con que consigue para el pan mañana, conténtense con que les vaya bien a ustedes y a sus hijos para siempre, teniendo un corazón que guarden que todos mis mandamientos todos los días, para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos. Escrito está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Muy bien, queridos amigos, ayer hablábamos de las cosas terribles que el papado ha hecho, tirando por tierra el ministerio de Cristo, tirando por tierra el santuario del Señor y haciéndose una espléndida basílica, un espléndido templo allá en el Vaticano, en Roma, cuyos cimientos son de pecado del pueblo, la simonía. Todo el pecado del pueblo es el fundamento, queridos amigos, de ese portentoso edificio que es la maravilla del mundo, queridos amigos, y creen que allá está Dios, pero no, queridos amigos. La Biblia nos dice que Dios no mora, para empezar, en templo de hechos de manos, y en segundo lugar, pues el Señor no mora donde mora el diablo, porque dice el Señor que Él no tiene nada, que Él no parte nada con Satanás. Así nos lo dice la Escritura, y eso se comprueba en la historia también, queridos amigos. Hablamos entonces de que usurpó la obra de Cristo en su juicio y ha dejado a la gente. ¿Qué enseña el Papa acerca del juicio? ¿Qué enseña el protestantismo acerca del juicio? Nada, que Cristo va a venir, que quizá va a venir. ¿Cuándo oyen ustedes hablar al Papa de que Cristo viene por segunda vez? No le conviene tal discurso, queridos amigos, porque entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar cuando el Dios que se hizo hombre, Cristo Jesús, se encuentre con el hombre que se hizo Dios, queridos amigos? ¿Qué va a pasar cuando se encuentre cara a cara? ¿Qué le va a decir Jesús? A ver, ¿quién es el que tiene poder para perdonar pecado, usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para salvar, usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para hacerlos santos, usted o yo? ¿Quién es el que tiene el poder para decir quién es digno y quién es indigno, usted o yo?
¿Quién es el santo, verdaderamente el santo Padre? ¿Usted o yo? ¿Quién es la verdadera santidad del universo? ¿Usted o yo? Cosas terribles, queridos amigos. Así que veníamos hablando de eso, queridos amigos, cómo el papado, instigado por Satanás, echó por tierra ¿a quién? A Cristo. ¿Y echó por tierra qué? El santuario celestial. La tierra, el hombre quitó los ojos del cielo y los puso en la tierra. ¿Sobre qué? Los hombres. ¿Y están adorando a quién? A los hombres. ¿Haciendo la voluntad de quién? De los hombres. ¿Y han desechado a quién? A Dios. Y el mundo está en rebelión contra el cielo, queridos amigos. Eso es para pensar, para decidir y para vivirlo, porque esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre se ha tratado y se tratará de ocultar, queridos amigos. Así que el único que tiene para perdonar pecados, para absolvernos de pecado, es Cristo Jesús, como escrito está en Primera de Juan, capítulo 1, 9. Óigalo, oiga lo que dice el Señor, que si confesamos nuestros pecados a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos o que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, queridos amigos. Es lo que nos dice que el único que tiene poder para perdonar pecado es ¿quién? Es Cristo, nadie más. No le preste usted no le preste usted allá a la oreja al sacerdote, ni se le confiese al pastor o a la pastora, porque ellos no tienen ningún poder para perdonar los pecados. Ellos sencillamente se hacen cómplices y se hacen encubridores de los pecados de los hombres y se hacen partícipes de las plagas que van a caer sobre todos aquellos que se arrogan esa autoridad, esa impostura, esa usurpación, queridos amigos. El Señor viene a pedirle cuentas a todos estos farsantes, a todos estos mentirosos, a todos estos embaucadores, queridos amigos. Como decía allá en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12, que el único que tiene poder para salvar es ¿quién? Es Cristo Jesús. Y ya leímos que Bonifacio VIII se arrogaba que toda criatura en esta tierra se salva solo por medio del sumo pontífice. Falso de toda falsedad, son los susurros de Satanás. Escrito está en Hechos 4:12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, queridos amigos. Y como nos dice también en Juan capítulo 3 versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, queridos amigos. El único que puede darnos vida eterna por la fe en Cristo Jesús es Cristo, queridos amigos, nadie más. Así que el juicio está en proceso. Dice que los libros de registro, el libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de las memorias, donde están consignados todos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Ese registro va cada día al cielo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Miren, cuando nosotros quedamos dormidos aquí en la tierra, entonces el ángel se va al cielo llevando nuestro ¿qué? Nuestro registro, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Cada día se lleva un informe. Cada día se lleva un informe suyo y mío al cielo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Escrito está en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 10. Mateo 18, 10. Oiga lo que dice el Señor ahí en su revelación y en su palabra. Cómo cada día, mientras quedamos inconscientes allí en nuestro lecho durmiendo, el ángel vuela prestamente al cielo y lleva ya el informe. Mire, esto fue lo que pasó con Jorge Luis Garay este día aquí, lo dejan allá en el departamento de informática, de sistematización del cielo, queridos amigos, si podemos decirlo así. 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles guardianes en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, queridos amigos. Cada día va el ángel a llevar el informe
para darlo allá el Señor de lo que se hizo en nuestra vida. Y eso es lo que está haciendo Jesús, oyendo nuestras confesiones, oyendo cómo le decimos, no le confiese los pecados a ningún hombre, a ninguna hembra, a ningún sacerdote, a ningún papa, a ningún cardenal, porque no tiene ningún poder, ni pueden hacer nada por vos. Solamente ellos pueden hacer es que hacerse partícipes de tus crímenes, hacerse cómplices de tus crímenes, hacerse ellos encubridores de tus pecados y de tus crímenes, porque ellos hablan, dizque no pueden decir nada porque todo está bajo el secreto de la confesión, mentira, a quien a ellos les da la gana le cuentan lo que hicieron los otros, y eso lo usaron durante la Inquisición para robar a la gente, eso lo hicieron para quedarse con las propiedades de la gente, eso lo hicieron para matar a los enemigos del sistema romano papal, eso lo hicieron para condenar a los hijos de Dios a la hoguera y al cadalso y a todo lo que era la tortura, queridos amigos. La confesión fue un instrumento que usó el sistema romano papal durante 1260 y lo sigue usando, queridos amigos, lo sigue usando. Entonces venimos estudiando eso. La hora de su juicio ha llegado, el juicio está en ejecución, queridos amigos, como si hubiese una sola alma en esta tierra y en este mundo, así de minucioso es el juicio para Dios, porque ya dijimos también que el juicio de Dios es que es perfecto. ¿Y qué más es? Es imparcial. Los juicios de Dios son perfectos e imparciales. Los juicios de los hombres, como nos damos cuenta nosotros, son parciales e imperfectos. Pero Dios no hace acepción de persona. ¿Y cómo sigue diciendo entonces el ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, que estudiamos ayer, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nos invita a que adorar, está el verbo adorar en imperativo, queridos amigos, es una orden, es una advertencia, es un llamado del cielo a adorar ¿a quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra. A nadie más, dice el Señor, que se debe adorar, sino a aquel que hizo el cielo y la tierra. Dice, adorar a aquel, no a cualquiera, no a cualquier Dios, no a cualquier muñeco o muñeca o santo o santa, no a cualquier papa ni a cualquier sacerdote, ni a ninguna eminencia, ni a ningún iluminado, ni a ningún gurú, ni a ningún marajá, ni a ningún bajay, ni a ningún mulaj, ni a ningún talibán, ni a ningún nada de hombres, queridos amigos, ni cosas, sino dice adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde, queridos amigos. Nuestras rodillas deben postrarse, deben doblarse solo ante aquel que hizo el cielo y la tierra. Y vamos a ver quién es ese, a quién es que el Padre en esta hora final llama a que se lo adore única y exclusivamente a Él, queridos amigos. Y oiga lo que nos dice el espíritu de la profecía revelado por Dios en el año el diciembre 17 de 1897. Oiga la revelación que Dios dio a Ellen Goldwyn. Ellen quiere decir lámpara, luz, palabra de Dios, y gold quiere decir, queridos amigos, oro, la fe, y white quiere decir blanco, el vestido blanco, la justicia de Cristo. Lo que el profeta, el trabajo del profeta lo lleva en su nombre. Lo que el profeta iba a hacer, el Señor lo pone, el Señor lo muestra en el nombre que lleva el profeta. No olviden que estudiamos eso, todos los profetas de Dios tienen un nombre y esa era la obra que iban a hacer. Ellen Goldwyn, Ellen Gold, la lámpara, el oro y el blanco, eso quiere decir, queridos amigos, que iba a devolverle a la palabra de Dios la dignidad, el lugar que ella merece, iba a avivar en los hombres la fe por el Espíritu Santo, e iba a ayudarnos Cristo desde el santuario celestial con sus ángeles, con su Espíritu Santo, a modelar y a perfeccionar una vida que solo le agrade a Él, queridos amigos. Vivamos solo para agradar ¿a quién? A Él, a aquel que hizo el cielo y la tierra. Oiga, 1897 dice, el Dios que hizo
El Dios que hizo el mundo es el único ante quien se deben postrar los seres humanos. Bien interesante esto. El Dios que hizo el mundo es el único ante quien se deben postrar los seres humanos. Dios no les ha dado a los seres humanos el poder para exigir homenaje para sí mismos. A ninguno le ha dado el poder para volverse un objeto de adoración. Se adora al hombre de pecado en la persona del Papa y su representante, el cardenal. Pero Dios no ha concedido este poder a ningún Papa o prelado. Dios considera al Papa como nada más que un hombre que está representando el carácter del hombre de pecado en nuestro mundo, representando en sus demandas el poder y autoridad que Satanás reclamó en las cortes celestiales. Satanás inspira a estos hombres que dicen ser los vicegerentes de Cristo en la tierra, queridos amigos. No se debe adorar a ninguno. La gente va a postrarse a besarle la mano como el perro que le lambe la mano al amo. Así va la gente a besarle allá, y los reyes y los príncipes y los políticos y todo el mundo. El Señor dice que eso es pagano, a Jesús nadie le besó la mano, aunque él era el Dios de los cielos, se lo adoró porque Él es Dios y Él es digno de la adoración, y al único que se le debe adorar. Eso de adorar a los hombres, de besar a los hombres, de arrodillársele a los hombres, eso vino pero del paganismo babilónico, como escrito está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, hablando el Señor de los fieles que quedarían allá de la apostasía en Israel en los días del rey Acab y de la prostituta espiritual de Jezabel. Dice el Señor, hablando el Señor al profeta Isaías, dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, queridos amigos. ¿Cuál era la costumbre en los tiempos antiguos, allá en los pueblos paganos? Arrodillarse ante Baal, que es el dios sol. El Papa es el representante de Baal porque él impuso el domingo, que era el día en que se adoraba a Baal, y por eso al Papa se arrodillan y lo besan, queridos amigos. Eso está prohibido porque Dios dice aquí que quedarán, ¿qué? 7,000 hombres que no harán eso, y esos serán los que lo adorarán y lo adoran a Él, solo a Él, queridos amigos. Entonces nos dice la Escritura aquí: adorar a aquel que, aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién es el que hizo el cielo y la tierra? ¿A quién es que el Señor nos manda en esta hora del tiempo del fin, adorar? Escrito está en el libro de Juan capítulo 1, versículo 3, nos dice el Señor: por Él fueron hechas, hablando del verbo de Cristo, dice: por Él fueron hechas todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, queridos amigos, por Él fueron hechas, ¿qué? Todas las cosas. O como escrito está allá en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 16, hablando del Cristo Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, el principio de toda la creación. El primogénito no quiere decir la primer cosa o el primer ser creado, como enseñan los testigos de Jehová, no. Cuando habla aquí de primogénito, se refiere a ese lado originador, el que da el principio a la vida y a la creación. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí, ¿quién es el que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién es aquel a quien hay que adorar? Cristo Jesús, queridos amigos. Y no solamente el Señor dice que lo adoren los hombres en la tierra, sino que también lo adoren los ángeles, como escrito está allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 1, el Señor, como dice, hablando de Cristo Jesús:
cuando introduce a Cristo en este mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién manda el Padre a que lo adoren? A los ángeles. Los ángeles adoran a Cristo porque Cristo es Dios, es el creador, es nuestro Padre, porque Él nos hizo a nosotros, queridos amigos. Y también nos dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 9 de Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos habla de los títulos que tiene Cristo, queridos amigos, como Creador, como Señor, como Redentor, como Salvador, como Divino, como Dios, como el unigénito Hijo de Dios. Dice: porque un niño nos es nacido, cuando iba a venir Cristo aquí, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable con mayúscula, Consejero con mayúscula, Dios fuerte con mayúscula, Padre eterno, Príncipe de paz, todo con mayúscula. Él es nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Dios, queridos amigos. ¿Y qué más nos dice? Dice el Señor que solo ante Él se deben doblar todas las rodillas de los que moran en esta tierra, y de los que moran en el cielo, y de los que moran en los mundos no caídos, y de los que moran en el universo de Dios. Dice: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos amigos, ¿ante quién es que el cielo, el Padre manda que se doble toda rodilla? ¿Ante el Papa? ¿Ante el Gurú? ¿Ante el Bahá'í? ¿Ante la imagen, la estatua de madera, de cemento y de yeso, o de matacho, o de trapo, o de qué? Queridos amigos, solo ante Cristo. No se arrodillen más ante imágenes, no se arrodillen más ante muñecos, ante muñecas, obras de manos, queridos amigos. El Señor nos manda en esta hora a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Dice que toda rodilla se debe doblar en este mundo, en este universo de Dios. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado, y adorad a aquel que hizo ¿qué? El cielo y la tierra, queridos amigos. No a un sumo pontífice, no debemos doblar nuestras rodillas ante ningún sumo pontífice, ni besarlo, ante ningún gurú, ante ningún mortal, ante ningún iluminado, ante ningún ídolo, ante ninguna imagen de hombre o de hembra, ante ningún papa, ningún Dalai Lama, ninguna virgen, ningún santo, ninguna santa, sino ante aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas, a Cristo, el Creador, el Salvador, el Redentor, el verdadero Santo Padre, la verdadera santidad del universo, el Altísimo, el adorarlo a Él en el día que Él creó para su adoración, queridos amigos, de todas sus criaturas en el cielo y en la tierra. Él creó el día, solo lo dejó para la adoración a Él, queridos amigos. Por eso dice el Señor que este conflicto entre Cristo y Satanás es un conflicto por la adoración, queridos amigos. Aquí no se olviden que el diablo le dijo a Jesús exactamente eso que Cristo manda, eso que el Señor manda. El diablo se lo propuso a Jesús allá en el desierto de la tentación. Mire lo que le dice. Le mostró todas las riquezas, todo el oro, todos los tesoros, todos los mundos, todas las bellezas de esta tierra, y mire lo que le dice Satanás a Cristo Jesús. Dice: lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Te vas a ahorrar todo un montón de muertos, te vas a ahorrar un montón de años y siglos de degradación y de destrucción, y te vas a ahorrar de paso también una matada terrible que te van a dar. Solo arrodíllate y adórame
y todo esto es tuyo, queridos amigos, pero no dice Lucifer que iba a pasar ni con Cristo ni con él después de que Jesús hubiera hecho eso. ¿Y qué le dijo Jesús, queridos amigos? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, queridos amigos. Pero el diablo está logrando ahora lo que no pudo lograr en el cielo, de que se lo adorara allá, ni pudo lograr con Cristo que lo adorara aquí, queridos amigos, ni tampoco, queridos amigos, ha logrado con los siervos fieles de Dios a través de los siglos, sin fin que lo adore. Pero el mundo entero va detrás del diablo y adorándolo al diablo en la persona del Papa, cuando la gente se le arrodilla a besarlo y a adorarlo y a declararlo, queridos amigos, disque santo Padre, cuando el Señor nos dice, y escrito está en Mateo capítulo 23, versículo 23, que Dios prohíbe que se le llame Padre espiritualmente a nadie en esta tierra y en este mundo. Y Jesús dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en esta tierra con minúscula, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, el que está en los cielos, queridos amigos. Escrito está. Y esto es para que la gente abra sus ojos, para que la gente despierte su conciencia, para que la gente le permita al Espíritu Santo que le alumbre las tinieblas de su mente, de su corazón, y venga a Él, queridos amigos, a buscar el consejo de Dios en esta hora final. Ya es la hora, dice el Señor, de darle una patada a la idolatría de esta tierra y de este mundo y adorar solamente a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, queridos amigos. Esa es la historia que no nos han querido contar. ¿Y el mundo qué? Fascinado y adorando y besándole la mano al Papa y besándole el anillo del pescador. ¿Cuál anillo de pescador? Ni cuál beso, ni cuál rodilla. Queridos amigos, escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 4, dice: y adoraron al dragón. Adorando al Papa se está adorando, ¿es a quién? Al dragón, dice, y adoraron al dragón, al diablo, que había dado autoridad a la bestia, al papado, y adoraron al papado, diciendo: ¿quién como el papado? ¿Y quién podrá luchar contra el papado, queridos amigos, en esta tierra y en este mundo? El Señor Jesucristo, el comandante de las huestes celestiales, queridos amigos. Entonces, vemos nosotros que no es cuestión de tiempo, queridos amigos, no es cuestión dice el Señor que todas sus criaturas deben adorarlo en el cielo y en la tierra, como leímos allá, y en Hebreo 1:6 y en Marcos 2, 27 y 28 escrito está, dice el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Dice que Él es el Señor ¿de qué? Del sábado. Si Cristo es el Señor del sábado, quiere decir que el sábado es el día del Señor. Y no encontramos en la Biblia, queridos amigos, otro día del Señor que no sea el sábado. La sola palabra sábado viene de la palabra hebrea Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Es el único día al cual Dios le puso nombre, queridos amigos, al Shabbat, al séptimo día de la semana, no a cualquier día como enseñan los protestantes, que todos los días son para adorar a Dios. Falso de toda falsedad. El Señor dice que ese es el séptimo y que no es cualquier día, lunes, miércoles o jueves o domingo. Falso de toda falsedad. Escrito está que es el séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley, y que estamos sujetos a la obediencia a los mandamientos, y que está vigente la ley de Dios y que no fue clavada en la cruz, ni adulterada, ni mancillada, porque fue escrita en tablas de piedra, que quiere decir eternidad. Así que no es cuestión de tiempo, queridos amigos. La adoración a Dios no es tanto cuestión de tiempo ni cuestión de día, es cuestiones de principios, de convicciones, queridos amigos, que se mueva el piso, que se muevan que se muevan la tierra, que se desplomen los cielos. Vamos a permanecer fieles a los principios, a las convicciones que Dios estableció en nuestro corazón y en nuestra conciencia por el Espíritu Santo, y por eso fue que murieron los apóstoles de Cristo, y por eso fue que murieron los millones, los 100 millones durante los 1260 años de hegemonía papal durante la Edad Media, murieron en esos principios de adorar a Dios según el dictado
dictado de su corazón y de su conciencia, queridos amigos. Y por esos mismos principios, los padres peregrinos que venían huyendo de las persecuciones de los reyes y de los papas en Europa, prefirieron echarse al mar en busca de una tierra que el Señor supliera para ellos poder llegar allí a adorar a Dios según el dictado de su corazón y su conciencia. Así nacieron los Estados Unidos, pero lamentable la historia de los Estados Unidos. Así que el Señor nos dice que es más de convicción que de principio. Eso le dijo el Señor allá a la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan capítulo 4, había una mujer. Este es el más trascendental de los sermones que predicó Jesús. Los más grandes sermones que Cristo predicó a la humanidad, se los predicó a una sola persona, queridos amigos. Los más grandes sermones de Cristo fueron predicados a uno solo. No se le podía decir a todo el mundo. Esto que Jesús le predicó a esta mujer samaritana, no se lo podía predicar a los judíos allá en el templo ni en la plaza de Jerusalén. No lo podía predicar así, a vox populi, porque, queridos amigos, le hubieran echado piedras si Jesús habla de estas cosas. Miren, esta mujer llegó preocupada ella por la cuestión de la adoración y le dice allá en el capítulo 4, versículo 20 del libro de Juan a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, señalando al monte Gerizim, queridos amigos. Allá adoraron nuestros padres, los samaritanos, que eran también parte del pueblo judío, eran descendientes también de los judíos. Así que los samaritanos adoraban a Jehová, a Dios, pero le habían revuelto al culto a Jehová muñecos, muñecas, agüitas benditas, como ha hecho el sistema romano papal. Solo el nombre, pero el culto a quién, a la diosa Diana, y le puso nombre de María, el nombre de Jesús, y le puso el niño Dios, y el culto al día del Señor, y le puso el domingo, y así eran los samaritanos también. Creían en estas cosas, y en estos muñecos y en estas muñecas, y santos y santas. Entonces la mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte Gerizim, y vosotros los judíos decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Dice: ¿dónde es que hay que quemarle el saumerio? ¿Dónde es que hay que ir a adorar? ¿Dónde es que hay que ir a cantarle alabanzas? ¿Y dónde es que hay que ir a hacerle el culto a Dios? ¿Dónde es que hay que ir a adorar al Altísimo? Y Jesús le responde. Oiga la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: mujer, créame, créame ahora o no me vaya a creer nunca. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Qué terrible, queridos amigos. ¿Ustedes se imaginan cómo se ha quedado de fría esa mujer? Que Jesús le diga que ni allí, en Gerizim, allá en el templo de Gerizim, se iba a adorar al Padre, y que mucho menos se iba a adorar allá en el templo que era el orgullo religioso y el orgullo espiritual y que tenían los judíos, el espíritu nacionalista de Israel. Ese templo, queridos amigos, decirle a un judío que en ese templo no estaba la presencia de Dios, que ese templo iba a ser derruido y derrumbado. Queridos amigos, afortunadamente Jesús se lo dijo a una samaritana. Si Jesús le hubiera dicho eso, que allá no iba a estar más Dios en ese templo, le hubiera echado piedra, queridos amigos. Le dijo el Señor Jesús: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice: vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A ellos se les había hecho garantes de la ley de Dios y del Evangelio eterno. Y oiga lo que le dice Jesús: mas la hora viene y ahora es. ¿La hora qué? La hora viene. ¿Y cuándo es? Ya es, en el año 31 de nuestra era, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre con mayúscula, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, queridos amigos. Ahora le dijo Jesús, ya, hoy, en el año 31, en que al Padre no se lo debe adorar ni allá en Gerizim, ni mucho menos aquí entre nos, allá en Jerusalén, allá en ese templo de Jerusalén, donde creían que estaba la presencia y la gloria de Dios, y que decir algo contra el templo era digno de ¿qué? De muerte, y habían puesto un muro, queridos amigos.
En el atrio, entre la puerta y en el atrio de ese templo, habían puesto un letrero grandote en todos los idiomas, en griego, en latín en los idiomas habían colocado, queridos amigos, un letrero que decía: nadie que no sea judío puede traspasar este muro porque es digno de muerte, queridos amigos. Esa era la altivez, que ellos creían que eso era para ellos y que ellos eran etnocentristas, los únicos a los que Dios amaba y quería, pero eso era. ¿Y qué le dijo Jesús a esta mujer? Que llegaría el momento, y ahora ya es, en este momento en que hay que salir de allá, hay que salir de Jerusalén, hay que abandonar el templo. ¿De dónde? El templo de Jericín. Hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo es esa adoración en espíritu y en verdad, queridos amigos? No es cuestión de tiempo, sino de principio y de convicciones. Dijimos, queridos amigos, el Señor nos dice que la adoración a Él no es cuestión de brincos, ni de saltos, ni de aplausos, ni de histerias, ni de desmayos, ni de gritería, ni de baterías resonando al ritmo del rock, de la metálica, del heavy metal y de la salsa y del bacanal. No, queridos amigos, eso no es adoración a Dios, eso es culto a su majestad satánica, como lo están haciendo las iglesias en el mundo hoy en día, entre comillas, cristianas, queridos amigos. No es cuestión de tiempo, sino de principios, es de convicciones. El Señor dice que a Él se lo adora es en espíritu y en verdad, queridos amigos. ¿Y qué es adorarlo en espíritu y en verdad? Pues el Señor Jesús le da a la mujer la cota inicial para que ella entienda cómo es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Escrito está en el versículo 24 de Juan, capítulo 4. Le dice Jesús: Dios es espíritu con mayúscula. Mire, al Señor le dice a la mujer que a Dios hay que adorarlo en espíritu con minúscula y en verdad con minúscula. Cuando Él habla de que es en espíritu en minúscula, es en el sentir de mi vida, en el espíritu mío, en el sentir de mi alma, en el sentir de mi conciencia, en el discernimiento de mi corazón y de mi mente, en lo hondo y en lo profundo y en lo íntimo de mi ser, de mi conciencia. Eso es en espíritu, queridos amigos. Y en verdad, pues en verdad es los hechos, las acciones, lo que yo soy, lo que yo expreso a través de mis palabras, de mis actos, de mis actitudes. Eso es así, como dice aquí el Señor. Le dice a la mujer: Dios es espíritu, es decir, Dios es invisible, Dios es invisible. El espíritu es invisible, como dice el Señor allá en el capítulo 3 de Juan, que el espíritu es como el viento, que oye su voz, pero no oyes el sonido, pero no sabes ni de dónde viene, ni para dónde va, y que así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es impredecible, queridos amigos. El engendro del Espíritu Santo no se puede ocultar, pero solo el Espíritu Santo es el que ve y sabe que es la obra que se hace en cada ser, en cada persona. Entonces nos dice que Dios es espíritu, es decir, el Padre es invisible a los ojos mortales, Dios es invisible, y los que le adoran en espíritu con minúscula y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor aquí en la oración en espíritu y en verdad? Que el Padre, ¿qué? Que el Padre es invisible. ¿Y qué verdad es quién? Con mayúscula. Cristo es verdad, queridos amigos. Mire, en espíritu es en lo invisible de Dios, y en verdad es en lo visible y en lo manifestado de Dios. Verdad no es argumento, verdad no son opiniones, verdad no es cháchara, verdad es una persona. Cristo dijo: yo soy la verdad. Él no dijo: yo tengo la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. La verdad es una persona, queridos amigos. Así que el Señor nos dice es que a Él lo adoramos es de la misma manera como es el Dios en espíritu y es en verdad. Dios en lo invisible y Dios en lo manifestado. Entonces nos dice el Señor
que adorarlo a Él en espíritu y en verdad es como es en el cielo, que el Padre que está invisible, queridos amigos, coincide con el Dios Cristo Jesús, que es visible, como escrito está allá en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, Dios fue manifestado en carne y vimos su gloria, y vimos sus obras de amor, y vimos su fidelidad y su obediencia, y vimos su mansedumbre, y vimos su compasión, y vimos su misericordia, y vimos su espiritualidad perfecta, y vimos su obediencia a las leyes de Dios perfecta. Esa es verdad, queridos amigos, lo que vieron los hombres. Por eso dice los apóstoles, lo que vimos y oímos, de eso hablamos. Entonces, así como lo invisible de Dios en el cielo coincide con lo visible de Dios, queridos amigos, así como el Padre y el Hijo coinciden perfectamente, así adorar a Dios en espíritu y en verdad en nuestra vida es que lo invisible de mi vida, es decir, mis pensamientos, es decir, mis intenciones, es decir, mis tendencias, es decir, mis anhelos y mis sueños, coincidan con lo visible de mi vida, que son los actos, que son las acciones, que son los pensamientos, que son los anhelos, que son los sueños de mi vida, eso que no se puede ver, eso que son mis pensamientos y lo íntimo de corazón, que salga a las manos, que de mi mente salte a mis manos, a mis labios, queridos amigos, a mis ojos, a mis sentidos. Eso es adorar en espíritu y en verdad. No es irnos a brincar el domingo, queridos amigos, allá en el culto, a enrumbarnos en el nombre de Cristo y el culto a Satanás. No, queridos amigos, lo invisible de mi vida, mis pensamientos, mis intenciones, mis sueños, deben coincidir con lo visible de mi vida, mis actos, mis acciones, mis palabras, queridos amigos, que el nombre de cristiano que llevo yo aquí coincida con el carácter de aquel de quien yo he tomado ese nombre. Y ser cristiano es sencillamente ser imitador de Cristo, queridos amigos, pero no como el sistema romano papal, que dicen ser los representantes disque de Dios, no de Cristo. Ellos dicen los representantes de Dios, pero ¿ante quién o de quién y para qué? Cristo es el representante de Dios, pero del hombre ante Dios. Él representa al hombre ante los cielos. El Papa dice que representa a Dios aquí en esta tierra, pero ¿de qué o de quién? ¿Él nos representa a nosotros ante Dios? No, queridos amigos, porque el Señor nos dice que el único mediador que hay entre Cristo y los hombres es Cristo Jesús, nadie más. No hay ningún hombre, lo demás es impostura, lo demás es usurpador, queridos amigos. Mi nombre de cristiano debe coincidir ¿con qué? Con el carácter de aquel de quien yo he tomado ese nombre de cristiano, queridos amigos. Cristiano es ser imitador de Cristo. No es que, como dice el sistema romano papal, el clero del sistema romano papal, cuando lo sorprenden en sus marranadas, en todas sus inmundicias y sus inmoralidades sexuales, y en sus robos y en sus crímenes, que ellos son pecadores, nosotros somos pecadores, la iglesia está manejada por hombres pecadores, pero la iglesia es santa, pura y buena. Entonces, ¿qué es lo malo y lo pervertido? ¿Es la iglesia o son los hombres? Queridos amigos, la iglesia son los hombres, eso es lo que nos dice el Señor. Esas son palabras que ellos dicen sencillamente ¿para qué? Para enredar, para embaucar y para salirse ellos de su culpa y para ellos ser eximidos de todo juicio y de todo señalamiento en el mundo. El Señor nos dice que ser cristiano, y el que diga que es cristiano es un imitador ¿de quién? De Cristo, es un seguidor de Cristo, y un seguidor de Cristo no anda en inmoralidades sexuales, no anda en robos, no anda en crímenes, no anda violando niños, no anda en idolatrías, no anda en ningún tipo de maldad ni iniquidad, ni en ningún tipo de pecados, queridos amigos. Eso es un adorador de Cristo. Que el nombre de cristiano coincida con el carácter de Cristo, queridos amigos. Nosotros desacreditamos el Evangelio de Cristo, el mundo desacredita a Cristo Jesús, el mundo blasfema a cada paso el nombre de Jesucristo, el mundo es una abominación con el nombre de Cristo en sus labios, nos dice el Señor. Eso es lo que es adorar, que el contenido de mi vida coincida con la vida de aquel que es el ejemplo y modelo de mi experiencia espiritual en este mundo, queridos amigos. Mi vida debe coincidir con el ejemplo, con el modelo que Dios me dejó, Cristo Jesús. Si mi vida no cada día está más y más cerca de lo que es el modelo, de imitar el modelo de Cristo Jesús, queridos amigos, como dice el Señor,
no está en él. El que dice que me conoce, como escrito está ya en el libro de Juan, en primera de Juan capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, queridos amigos. Si andan en rebelión y en desobediencia a los mandamientos, son mentiroso. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y si me amáis, guardad los mandamientos de mi Padre. Así es simple y así es sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el Señor, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Eso es adorar. Adorar es en espíritu y en verdad, queridos amigos. Que mi vida sea una alabanza constante ¿a quién? A Dios. Que mis pensamientos sean una alabanza permanente a Dios. Que mis acciones sean una alabanza, un culto, un gloria a Dios constantemente en mi vida y al paso que la gente vea y conozca, como Jesús dijo de Natanael cuando lo vio allá y se lo trajeron, dijo, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño ni hay mentira, queridos amigos, porque él lo vio, era un seguidor de quién, de Cristo, era un seguidor de quién, de Dios, era un fiel a quién, a los mandamientos de Dios, era uno que hacía la voluntad del Padre, queridos amigos. Pero este mundo de pecado y de maldad nos ha enseñado a ser hipócritas, a ser que aparentes, todo es apariencia en este mundo. Somos cristianos pero de imitación, aparentamos ser pero no somos como muchos de esos productos que están allá en el supermercado donde dice jugo de naranja instantáneo, pero es pura mentira, no es sino pura etiqueta, muy linda la etiqueta, queridos amigos, pero por dentro ¿qué hay? Por dentro hay mentira, por dentro hay muerte, por dentro hay corrupción, por dentro hay pecado. Como dijo Jesús a los fariseos de su tiempo, les dijo eso, vosotros son una generación de víboras, son unos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, le digo a Jesús, por fuera muy bonitos y muy hermosos y llenos de flores y llenos de todas arandelas y con lápidas de mármol, pero por dentro solo hay huesos inmundos y pútridos de muerto, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Tremendo, terrible mensaje. Adorar, queridos amigos, adorar a Dios en su día, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, solo Cristo Jesús, y adorarlo en espíritu y en verdad, queridos amigos. Ese es el mensaje que el Señor quiere para esta hora final, el último mensaje de advertencia para la tierra. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la palabra de Dios, oren al Señor y pídanle su sabiduría para entender todas estas cosas, porque estas cosas y la Biblia y la palabra de Dios y la salvación y lo que hay que hacer para ser salvos se puede entender, queridos amigos. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto,
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre